Listo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por atender a la 29ª edición de Stay Home and Learn, presentado por René Brit, Panamá, Logias, Irving Saab y Carlos Elenca. Bienvenidos todos. Nuestro tema del día de hoy es apasionante. Se trata del reto de las empresas familiares para el año 2021, a pesar de lo aprendido en el 2020. Y qué mejor que estar acompañados con estos panelistas de lujo que tenemos aquí, que son expertos en la materia, como son Raúl Serebrenic y Perla Sultán, creadores del modelo de continuidad y consolidación de las dinastías empresariales. También tendremos la excelente oportunidad de contar con Nathan Simon, presidente de la Logia Carlos Elenca, para ayudarnos con las palabras de cierre y hacer un análisis al final conclusivo. Nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy han apoyado más de 300 empresas familiares en 20 países a establecer estructuras de gobierno familiar y modelos de sucesión. Hoy, en estos tiempos más difíciles y retadores, es cuando es más importante tomar en cuenta todos estos temas y tener un plan que garantice la continuidad del legado familiar y de sus empresas. Y estamos convencidos por eso que estamos en un buen timing para dar esta charla que seguro nos va a apoyar a todos y orientarnos en esta materia. También vamos a dejar grabada la charla. Si la quieren compartir, con gusto la vamos a poder distribuir. La presentación del día de hoy se va a focalizar en 4 ejes centrales y cómo los vamos a manejar, en donde se va a centrar todo el análisis. Primero, las relaciones de familia, los conflictos, la falta de comunicación, cómo manejar ese tema, la emocionalidad. El segundo son modelos de negocios obsoletos que se han evidenciado acelerados en su proceso de extinción. Eran de lo que con esta transformación de negocios y las nuevas formas de trabajo de la pandemia ya da lugar a nuevas oportunidades y nuevas formas de hacer los negocios. El tercero, ¿qué hacer cuando hay una falta de tener bien estructurado el gobierno corporativo y las juntas directivas en las empresas familiares? El cuarto, acuerdos y protocolos familiares que en su momento se establecieron que fueron muy útiles en las décadas de los 60, los 70 y los 80, pero ya perdieron vigencia y efectividad. En estos momentos de crisis y transformación que vivimos, esos modelos tienen que ser revisados, cambiados, actualizados. Vamos a hablar de ese tema. Bueno, y quisiera introducir a los panelistas antes de pasarles las palabras y hacerles unas preguntas. Tenemos a Perla Sultán de Serebrenic, es psicóloga enfocada en la formación y educación con orientación en problemáticas en el campo de la conducta humana y su interrelación con las dinámicas familiares, lo cual ha potenciado un amplio conocimiento de impacto positivo como asesora en la formación de propietarios y líderes de las familias empresariales y sus siguientes generaciones. Desde el año 2002 se ha dedicado a tiempo completo a diseñar, dirigir e implementar encuentros y eventos familiares con un alto contenido de formación de propietarios familiares empresariales en diferentes países de la región, como el Family Business Summit y programas de formación de propietarios en la empresa familiar, estrechando puentes, entre otros. Perla se ha especializado en apoyar a las familias en los procesos de transición generacional, incluyendo el diseño de la gobernanza corporativa y familiar, desarrollando políticas y dinámicas familiares empresariales que acompañen el desarrollo de acuerdos de familia de accionistas, diseño del proceso de transición de liderazgo y diseño de planes de educación para preparar a las siguientes generaciones y sus proyectos de vida de los miembros familiares. Perla fue encargada de implementar un cambio radical en la empresa de consultores en el cargo de las empresas familiares como directora de mercadeo, imagen, eventos, comunicaciones, relaciones públicas y de crear alianzas estratégicas, así como montar operaciones propias en países como Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, México, Argentina, Guatemala, República Dominicana, España, Israel, entre otros. Él ha participado en varias entidades académicas, instituciones sin fines de lucros, así como en la empresa privada, como miembro de sus juntas directivas y consejos de familia, acompañando y coordinando estratégicamente la gestión con enfoque en la región de Latinoamérica. Excelente currículum, Perla, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Perla. A continuación, Raúl Serebrenic es autor, conferencista, asesor de empresas familiares, asesor de patrimonio familiares, certificado por el Family Firm Institute, es especialista en temas de patrimonios, legados familiares, riqueza familiar empresarial, familias empresariales que han logrado la longevidad y dinastías familiares. Tiene experiencia como miembro de juntas directivas de empresas familiares, de organizaciones filantrópicas, ONGs, cursó el BS Pure Math
Computer Science e Historia y Filosofía de Ciencias en la Universidad Hebrea. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Realizó el programa de negociación y resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, Boston, USA, y realizó también el programa de alta dirección empresarial PADE del INALDE, Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia, así como otros cursos, programas adicionales en Cornell University, University of Virginia, Harvard University, Universidad de los Andes, MIT, Tecnológico Monterrey y PADE Business School, entre otras instituciones académicas del mundo. Es fundador y presidente de Family Council Wealth Planning Consulting, empresa de consultoría con sede en Bogotá, Colombia, y en Miami, USA, que atiende a su mayoría al mercado latinoamericano de las familias empresariales. Un enfoque internacional y cuya fortaleza está en apoyar el diseño, la construcción y desarrollo de los procesos de gobiernos adecuados para cada caso en la familia, en la empresa y el patrimonio, como parte del legado de generación en generación. Esto apoyado en el modelo de conciliación de las dinastías familiares, como también el diseño y estructuración de juntas y consejos directivos de alto impacto. También Raúl es investigador y académico. Posee más de 25, una trayectoria y experiencia en el sector por más de 27 países. Es también columnista y conferencista a nivel nacional e internacional. Tiene un modelo propio del modelo de conciliación de las dinastías familiares y muchos libros que después, si les interesa, les podemos compartir para que los adquieran. Bueno, vamos a arrancar. Raúl, bienvenido. También, la verdad que estamos con un panel de expertos de la materia y yo creo que podemos ir arrancando de una vez. La primera pregunta es tanto para Perla y Raúl. Primero, Perla nos va a ayudar. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué lecciones se aprendieron en el campo de empresas familiares en el 2020? ¿Qué mensajes, enseñanza ha dejado la pandemia para los propietarios de estas empresas familiares? Sí, definitivamente el tema de lo ocurrido durante el año 2020 se resume a la pandemia. La pandemia es una crisis, es una situación difícil que han vivido la sociedad, la familia y por ende el individuo. Esto pues ha obligado de alguna manera a salir de la zona de confort, a pensar, a obligarse a hacer cambios. Nos hemos sentido de alguna manera en riesgo y permanentemente con esa alarma prendida. Ha habido casos de parálisis, como ha habido casos en empresas de familia de constante movimiento, porque han aprovechado las oportunidades o ya venían organizados para enfrentar la crisis, y se ha visto empresas familiares que se han paralizado o que probablemente están en el paso de desaparecer, como hemos visto empresas familiares que se han fortalecido con esta crisis, ¿no? Un poco pues ese shock emocional que implica la negación, un poco de bloqueo, la depresión, pero al fin y al cabo en la empresa familiar siempre se busca el liderazgo de los miembros de la familia para poder atender estas situaciones que no solamente se presentan o se presentaron en el año 2020, sino que cíclicamente han habido crisis en las historias de las empresas de familia y debemos de estar preparados para ello. Gracias, Perla. No, es como tú dices, la pandemia ha tendido, hay empresas que han salido fortalecidas, otras que ya ha acelerado y los ha movido para que salgan de la zona de confort. Raúl, tus apreciaciones en la materia. Mira, el 2020 nos ha traído grandes lecciones. Yo creo que ha sido un año de gran aprendizaje a todos. Inclusive nosotros, me incluyo, es un año que probablemente en un alto porcentaje no fue el año con mayores beneficios económicos, pero sí un gran año de aprendizaje. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Primero, de que hay que acelerar muchos de los procesos que estábamos como muy en zona de confort. Los modelos de negocios que han venido muriendo, que han venido lentamente reduciéndose. Yo creo que las familias empresarias tienen que desarrollar esa capacidad de adaptarse a las nuevas realidades y sobre todo adaptar los nuevos modelos de negocio.
Las crisis, y especialmente el 2020, lo que trajo fue precisamente una aceleración de esa situación que ya venía desde antes con respecto a esos modelos de negocios que cada vez son más obsoletos. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión muy importante para hacer, y obviamente estamos viendo que hay familias que tienen una mayor capacidad de análisis y obviamente también operacional, una mayor capacidad operacional. Entonces, aquellos que logran hacer ese análisis, visionar el futuro y obviamente comunicar ese nuevo futuro, innovar, pivotear, están utilizando mucho la palabra pivotear, y al final como apersonarse de hacer ese cambio o adaptarse a esa nueva realidad. Nosotros decimos business as usual. Yo creo que la palabra hay que cambiarla y hay que volverla crisis as usual. Ese es, digamos, el primer cambio radical. El segundo tema que ha sido fantástico, porque hasta ahora no teníamos estudios tan contundentes de la importancia de tener juntas directivas potentes. O sea, juntas directivas que de verdad agreguen valor a la organización. Porque lo que hemos notado en la gran mayoría de países de Latinoamérica, y con todo respeto, Panamá creo que no es la excepción, están llenos de juntas directivas y comités, pero que no actúan como tal. Entonces, ya hay unos estudios supremamente numéricos, donde nos estamos dando cuenta que aquellas empresas que tienen juntas directivas de alto impacto, que son equipos altamente eficientes, hay una correlación directa fuerte en la recuperación de las empresas en final del 2020 o en la capacidad de innovar y pivotear y salir adelante. O aquellas inclusive empresas en un porcentaje relativamente pequeño que se han beneficiado de la crisis porque la junta directiva le ha ayudado a identificar grandes oportunidades, ha conectado las capacidades operacionales que tiene la organización con las oportunidades que hay afuera. Entonces yo creo que la junta directiva potente están jugando un papel fundamental, y ya obviamente vuelvo y lo repito y lo enfatizo, tenemos data del Standard & Poor's 500, de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, las 100 dentro del Standard & Poor's 500 que están mejor calificadas en términos de corporate governance, se han recuperado o han sacado mayor provecho de esta crisis en un alto porcentaje a comparación de las 100 que tienen la menor calificación. Ni que hablar aquellas que están por fuera del Standard & Poor's 500. O sea que hoy en día tenemos data que aquellas que saben exprimir desde el punto de vista positivo, lo estoy diciendo, sus juntas directivas tienen una gran ventaja competitiva. Y el otro tema que también ha sido una gran sorpresa para nosotros, una grata sorpresa para nosotros, es de que muchos de los modelos que se aplicaron en este tema de empresas de familia de los años 60, 70, 80, 90 han funcionado parcialmente, y hay otros que no le han ayudado, no han aportado mucho a las familias. Mientras que los modelos que hemos ayudado a desarrollar a partir del año 2000, que son modelos basados precisamente en lo que han hecho las empresas familiares longevas, aquellas que han logrado perdurar más de 200 años, bueno, precisamente han logrado perdurar más de 200 años porque precisamente tienen digamos, unas estrategias de continuidad que las enfocan en cómo abordar crisis de una manera constructiva y positiva. Entonces yo creo que eso es otro gran eje fundamental de lo que hemos aprendido en este 2020, y es donde hoy en día estamos enfocando a muchas de las familias que atendemos en cómo hacerle un upgrade, por decirlo de alguna manera,
a sus protocolos, a sus testamentos, a organizar inclusive la parte jurídica, a pesar del 2020, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha sido una gran lección y un gran aprendizaje de lo que fue el año 2020 y de lo que llevamos del 2021, porque esto no ha terminado todavía. Gracias, Raúl. Bueno, tocaste varios temas claves e importantes. Me gustó mucho la palabra que usaste, pivotear, porque eso es lo que a las empresas les toca con estos cambios sin precedentes y los temas de transformación que son necesarios, que las empresas tienen que evolucionar en ese sentido. El tema de la junta es clave, y como tú bien dices, exacto, una junta que agregue valor, en donde cada miembro de la junta agregue un valor real y aporte, y es siempre bueno que tiene esa visión externa y no está en la administración al día y puede hacer y puede retar a la gerencia y a la familia, ¿no? De una manera adecuada dentro de su forma de trabajo para ver eso. Y por demostración, como tú bien lo dijiste, en la estadística del Standard & Poor's 500, en donde las 100 empresas que están más fortalecidas son aquellas que les ha ido mejor y seguro tienen los mejores rendimientos en las acciones en la bolsa. O sea que todo está comprobado de ese lado. Y definitivamente hay nuevos protocolos que hay que trabajar, nuevas formas de trabajo en las empresas familiares que se deben tomar de cuenta aquí en adelante. Perla, la siguiente pregunta sería para ti. ¿Nos pudieras comentar del tema, un tema muy típico en las empresas familiares y que hay que tomar en cuenta, el tema de cómo cuidar las relaciones familiares, cómo mejorar la comunicación, manejar los conflictos y diferencias en estas épocas tan retadoras del 2021? Yo creo que hoy más que nunca, tú eres experta en el tema emocional toma mucho más fuerza, y no solo a nivel de las empresas, sino a nivel del liderazgo que tienen que tener estas empresas emocional, de conexión, ¿no? No solo con sus colaboradores, sino con sus clientes, a nivel también de tener juntas fortalecidas y tener buenas relaciones, a pesar de que haya diferencias de opinión entre cada uno de los miembros de la familia, desde los roles que tiene la empresa. Esa sería la pregunta. Bueno, definitivamente es importante respetar los sistemas, así como respetamos el sistema empresarial y sus órganos de gobierno, revisarlos constantemente y apoyarlos y capacitarnos o formarnos para cada vez ser mejor en esa práctica. Debemos respetar también el sistema familiar. El sistema familiar debe de tener su propio gobierno familiar y a eso apuntamos. La experiencia nos indica que para mejorar las relaciones, mejorar la comunicación es importante contar con transparencia, generar confianza. En la medida que generamos confianza en la familia, preparamos los informes de la empresa para llevar a la familia, a la asamblea familiar, a la asamblea de socios. Seguimos esos canales regulares de comunicación que generan transparencia al interior de la familia. Estamos mejorando definitivamente todo el sistema. Es alinear las expectativas de la familia sobre la empresa y preparar a la empresa sobre el contenido adecuado de información que la familia espera que se le presente. Para esto, pues existen diferentes órganos de gobierno en la familia. Uno de ellos que pudiera ser, pues, importante, supremo, que es el Consejo de Familia, la reunión de familia, donde todos los miembros de familia, en un sistema incluyente y no excluyente, donde nosotros, la propuesta nuestra es que las habilidades de cada miembro de la familia sean tomadas en cuenta. Se constituya este Consejo de Familia y sus comités para que esa información y esa comunicación sea abierta y que permita generar confianza y gestionar la transparencia que tanto necesita la familia. Derivado de esto, pues salen diferentes planes, como son los
planes de formación como propietarios para los miembros de la familia, en todas las generaciones, tanto para la generación mayor, la generación actual que corre los negocios, como para la siguiente generación, y también las actividades de integración familiar que son muy importantes. Y devolviéndome un poco a la pregunta anterior, que cuáles han sido las lecciones del 2020 que podemos rescatar para el 2021, pues pensaría que lo que nos ha traído también como lecciones ese 2020 es un poco más de unidad, de armonía y de compartir en familia y con los amigos. Y eso es algo que se debe de mantener, esos lazos de unidad, de fraternidad, de amor, de cariño, de compartir en familia, de compartir espacios de familia, de hacer de tratar de tener espacios para la familia y espacios para el negocio. Es algo que Raúl y yo pues repetimos constantemente, es quitarse el sombrero de miembro de la familia, ponerse el sombrero de CEO o ponerse el sombrero de miembro de la junta directiva. Entonces es no atropellar esos sistemas, es más bien saberlos respetar, prepararse y formarse para participar en cada uno de esos sistemas, ser también un líder en cada uno de esos sistemas, dar el ejemplo a las siguientes generaciones y por supuesto pues la familia lo es todo, ¿no? Entonces un poco pues ese es el mensaje en cuanto a qué hacer en esos roles que son tan importantes en la familia y cómo la transparencia y la confianza se vuelven el pilar fundamental de la comunicación en todo el eje. Gracias, Perla. Bueno, hablaste de temas claves como transparencia, confianza, inclusión, que yo creo que es importante entre todos los miembros de la familia. Y tú comentabas algo que yo creo que con la pandemia ha enseñado, que más que el interés individual, hay que ir por el colectivo para ser exitoso. O sea, más que nunca el ir por el bien común, o sea, que es el bien de la empresa familiar, yo creo que es clave. Y yo pienso que eso es importante en ese lado. Y en esa línea, Perla, la otra pregunta que te teníamos de lo que vienes conversando, que viene alineado a lo que acabas de decir, ¿qué recomendaciones darías a las familias propietarias de grupos de empresas, conglomerados y compañías familiares, basado en todo lo que hemos conversado? Bueno, mira, poner en práctica los planes de acción, continuarlos, ejecutarlos, implementarlos, asesorarse en aquellos temas en los que no tienen fortalezas. Definitivamente los empresarios familiares conocen muy bien sobre sus negocios, pero hay temas que desconocen y que no son fuertes, que deben pues es una toma de conciencia de todo el sistema, de contratar a las personas que son adecuadas para pues salir adelante en los diferentes temas, los temas de gobierno corporativo, pues manejarlos profesionalmente, prepararse. En los temas de familia es muy importante el liderazgo que debe de correr y por supuesto, pues aplicarle a los temas de alineación de todas las visiones, ¿no? Tanto en la familia como en la empresa y con los temas patrimoniales. Ok, Perla. Y una pregunta rápida, ¿el tema del legado familiar se transforma, se mantiene? O sea, ¿cómo ves ese tema? O sea, una pregunta rápida que Mira, el tema del legado familiar, para nosotros es muy importante trabajar en una visión y remar todos hacia el mismo lado. En la medida en que tengamos una visión familiar consolidada, que esté alineada también con nuestra visión empresarial y patrimonial, la continuidad del legado es simplemente un ejercicio que se lleva de generación en generación, revisando los códigos, revisando las estructuras permanentemente. Es un ejercicio continuo de trabajo y esfuerzo y compromiso de los miembros de la familia. Básicamente el legado conlleva todo y es algo que se vuelve un poco más grande que cada uno de nosotros. Así que el compromiso debe ser bastante elevado de los miembros de la familia empresaria con su legado. Gracias, Perla. Esta pregunta siguiente es para ambos, para Perla como con Raúl. ¿Cómo están haciendo las empresas familiares
a este entorno tan complejo y los cambios súbitos que estamos viviendo. Y antes de contestar, le recuerdo al público, si tienen preguntas, las hacemos al final y las pueden poner en el chat o mandármelas a mí o a Natán, con mucho gusto. Adelante. Mira, esa es una pregunta muy interesante porque no hay una respuesta uniforme. Yo creo que cada familia y cada empresa está viviendo su propio momento. Sin embargo, pudiéramos digamos, como agruparlas en 4 categorías o 4 grandes categorías, ¿no? Una categoría que está supremamente afectada, muy, muy afectada. Una categoría que está afectada, pero no es tan grave la situación. Otra categoría que la pandemia no ha tenido un impacto ni negativo ni positivo, más bien inclusive un poco positivo. Y hay una pequeña franja de empresas que le están sacando gran provecho a la pandemia. Yo diría que la primera categoría está por el orden de un 20%. De aquellas que están muy, muy golpeadas. Hay aproximadamente como un 30%, un 37% que están golpeadas, pero que no van a desaparecer. Van a poder sobrevivir, van a tener que reestructurarse, van a tener que cambiar. Hay alrededor de otro 35% o 40% de empresas que no han sido impactadas, digamos, y hay alrededor de un 10% de empresas, y dentro de ese 10%, un 3% que están muy por encima de los presupuestos de los años pasados y que la pandemia, por el contrario, le ha traído mucho beneficio y le han sabido sacar mucho provecho, ¿no? Esa es, digamos, como la situación, y obviamente cada empresa está viviendo su propio momento. Aquellas empresas que venían sufriendo una transición, una transformación tecnológica y digital, en muchos de los casos estaban muchísimo mejor preparadas para atender una situación de crisis, y sí creo que esta le están sacando una gran ventaja a su competencia, que no estaban tan preparadas en ese mundo digital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí vemos que la tecnología juega un papel muy interesante. Hay otra característica de aquellas que han logrado pivotear y lo han hecho bien. Hemos encontrado una colaboración y una enorme sinergia entre la generación mayor y la generación menor. Una generación menor que está muy bien preparada y lo llamamos los nativos digitales, y una generación mayor donde nosotros decimos que la tecnología nos atropella, pero la combinación de la experiencia con ese conocimiento del mundo tecnológico ha permitido que ese pivotaje sea mucho más eficiente, mucho más rápido. Entonces yo creo que ahí hay unas características muy importantes de cómo lo están haciendo esas familias. Y vuelvo y repito, creo que es muy importante desarrollar capacidades de análisis, de entender dónde están las oportunidades, de lograr identificar estas oportunidades, la capacidad de pivotear, de ser innovadores, de ser emprendedores. Creo que este es el momento yo lo llamo el momento de los valientes, porque el empresario, por su, digamos, por su configuración, es una persona dispuesta a tomar riesgo. Creo que ahora son momentos de tomar grandes riesgos, entonces eso requiere una alta dosis de valentía. Perla lo menciona de alguna manera, creo que las familias también que logran comunicarse mejor van a poder sacarle mayor provecho también a estas circunstancias, y sobre todo aquellas que tienen la capacidad de ese enfoque que también Perla mencionó, de tener esa visión clara
hacia dónde va el mundo, hacia dónde van los negocios. Yo creo que esos son elementos claves en este momento que juegan a favor o en contra de aquellas familias que han tenido estas habilidades particularmente bien o mal desarrolladas, ¿no? Gracias, Raúl. Bueno, te iba a comentar de que tus estadísticas, por lo menos yo de mi conocimiento de la banca y mi experiencia en la banca, mira que de la famosa cartera de moratoria, por lo menos en Panamá, en donde las empresas se pueden acoger al no pago de capital e intereses, tienes como aproximadamente un 20%, un 30% que se han acogido a la moratoria, ¿no? A nivel de las empresas. O sea, que coincide un poco con los números que tú estabas mencionando, pero hay empresas que están dentro del rango del 70 o 60% que por lo menos pagan intereses y hasta algunas, muchas pagan capital. O sea que hay una correspondencia entre tus estadísticas que me manifestaste, por lo menos a nivel de Panamá, se mantiene en ese sentido. Y definitivamente la transformación digital, no solo a nivel de empresas, bancos, inclusive el sector público, es algo que se ha acelerado con este tema de la pospandemia. O sea, y es algo que es vital y necesario para todas las empresas en ese sentido. No sé si querías complementar antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, yo es repetir insistentemente que dentro de los miembros de la empresa familiar hay habilidades y hay cualidades que son muy valiosas. También dentro de nuestros equipos de trabajo y los equipos de trabajo de sus empresas familiares hay talento. Entonces, este es el momento de trabajar en equipo más que nunca. Buscar las habilidades de lo que hay dentro de la familia, habilidades que potenciadas con las habilidades que hay en el entorno empresarial y fomentando ese trabajo en equipo, pues nos van a ayudar nos van a ayudar y nos van a apoyar en la gestión del día a día y proyectarnos a futuro. Es encontrar dentro de la familia y dentro de la empresa esas habilidades e incluir a todos los miembros de la familia. Es muy importante que el profesional, el miembro de la familia que nos hemos esmerado en capacitar, en enviar a universidades fuera del país o profesionalizarlo, pues que se sienta que forma parte en este momento, en estos momentos tan importantes de tantas lecciones que se han aprendido y aportarle a la empresa y aportarle a la familia. Gracias, Perla. De hecho, sí, y concuerdo contigo. Yo he visto clientes míos de empresas familiares donde hay uno que es el típico, que es el más financiero, el más administrativo, el que está más en la parte de logística, el más comercial. Entonces yo creo que la habilidad de estas empresas es tratar de que todos aporten y, como tú nuevamente hablas, ir al colectivo, al bien común familiar. La siguiente pregunta sería para Raúl. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de potenciar las estructuras de gobierno corporativo para las empresas familiares? Bueno, de alguna manera es entender cuáles son las estructuras de gobierno que debemos implementar en una específica empresa familiar. Si bien una junta directiva o más bien un consejo asesor o un primer comité estratégico. Entonces es primero entender cuáles son los retos estratégicos que tiene una organización específica. Dos, entender también cuáles entonces serían como esas estructuras de gobierno que serían las adecuadas para atender este nivel de complejidad de esos retos estratégicos. Y aquí sí hay que diferenciar entre una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, una multinacional. En fin, entonces es cómo adaptamos todas esas estructuras de gobierno a esos niveles de complejidad. Pero yo creo que digamos, el punto esencial de esta pregunta es fundamental, porque no estamos sabiendo sacarle provecho a estas estructuras de gobierno. Claramente, la pregunta debe ser, si yo estoy pagando, por decir algo, $1 millón por mantener una junta directiva al año, ¿cuánto estoy recibiendo a cambio
por esa inversión. Yo creo que ese es un ejercicio. Por cada dólar que yo invierto en mi junta directiva, ¿cuál es el valor agregado que yo recibo a cambio? Y yo creo que ya llegó la hora de comenzar a entender que eso es un ejercicio esencial que también tienen que hacer las empresas y especialmente las empresas familiares. Porque si hay algo que caracteriza a las empresas familiares es cuidar muy bien su flujo de caja y más en estos momentos. Y entonces yo creo que ahí es muy importante ese ejercicio matemático de lograr entender cuál es el valor agregado. Y la segunda pregunta sería si yo ya tengo claro mi valor agregado, ¿qué tengo que hacer para que ese valor agregado sea todavía más amplio, todavía más fuerte? ¿Dónde debo trabajar? ¿En qué comités? ¿En qué dinámicas de los comités? ¿En la junta? ¿Cuál es su dinámica? ¿Cómo es su diseño, su estructura? Y ahí es un tema fundamental. En esto, Eddie, pues yo temo decir que me he vuelto casi que muy fundamentalista en decir que entre tener una junta directiva mala es mejor no tenerla. Así Porque prácticamente esto es un tema de liability, te quita tiempo, te quita energía, te desenfoca, probablemente te dan malos consejos, entonces es mejor no tenerla. Esto nos deja claramente con una única opción. Si vamos a tener una junta directiva, tratemos que sea la mejor junta directiva para el momento estratégico que está viviendo la organización. Y esto es un tema que hay que invertirle tiempo, esfuerzo, dinero, pero que tiene un valor agregado fundamental y súper importante en estos momentos tan críticos que están viviendo tantas empresas a nivel mundial. Ahora, totalmente de acuerdo contigo y obviamente hay una pregunta después del público que la vamos a hacer después relacionada a este tema, pero la dejamos después. Pero yo creo que el tema clave de la Junta es obviamente todos los retos estratégicos, el mapa de ruta, el tema de la estrategia hacia futuro, porque yo he visto juntas que lo que hace es la gerencia rendir cuentas y más nada, y tiene que ir más allá. La Junta tiene que tener esa visión estratégica, ver dónde se está aportando el valor y como tú bien dices, hay que sacarle provecho, porque para tener juntas que son eventos sociales y de comunicación, mejora los invitan a tomar un café o los invitan a una fiesta y no tiene sentido y es mejor no tenerla, sino que cada miembro de la Junta y cada comité que se hace tiene que tener su plan de acción, su documentación, su valor agregado, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es clave. La siguiente pregunta, Raúl, es para ti también. ¿Por qué hay que redefinir los protocolos de familias? Hablaste de eso y también, Perla. ¿Cuáles son las recomendaciones en este proceso y cómo implementar exitosamente una redefinición de los protocolos de familia y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Bueno, eso es una pregunta bien compleja y muy, muy interesante. Sí. La mayoría de los protocolos de familia, primero el concepto de protocolo de familia es un término relativamente nuevo. Esto es entre comillas, es un término que acuñan dos profesores, uno de la Universidad de Navarra, en el IES en España, y un profesor acá en Northwestern, en Kellogg, el profesor John Ward y el profesor Gallo. Entonces ellos comienzan a hablar de los protocolos de familia. Eso a finales de los años 80, mediados de los 80. Y ese es un tema que se volvió casi que un producto que los mismos consultores, entre comillas, tendemos a vender y tal vez sobrevender, porque le acuñamos o le damos como demasiado, idealizamos demasiado el protocolo como la gran solución, la panacea de la empresa familiar. Y es verdad, hay que tener unos acuerdos, hay que tener unas reglas de juego, eso es muy, muy importante.
Sin embargo, cuando hemos tenido acceso y en los últimos 12 años nos hemos dedicado mucho a estudiar estas empresas de más de 200 años, hemos descubierto que efectivamente estas empresas, estas familias empresarias, más que empresas, las familias, tienen una serie de acuerdos. Ellos no necesariamente los llaman protocolos, en algunos casos es más una especie de credo, de código de conducta, de una especie de código de ética, de acuerdo a los valores y principios que la familia los tiene muy claros y muy bien definidos. Pero los protocolos de ellos, esos acuerdos, esas constituciones familiares, démosle un término más amplio, no simplemente se limitan a unos acuerdos y a unas reglas. Es más una especie de mapa de navegación y especialmente es un mapa de navegación para épocas de vacas flacas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay unas grandes firmas de abogados haciendo protocolos de familia, bienvenidos. La mayoría de los protocolos en Latinoamérica están coayudados por profesores del área de administración en las escuelas de negocios en los diferentes países, prácticamente desde Canadá, Estados Unidos, México y de ahí para abajo hasta Argentina. Y el enfoque es muy empresarial. Pero cuando comparamos los protocolos de estas familias de más de 200 años, la gran mayoría de los temas que se tratan ahí, primero no tienen nada que ver con los protocolos, llamémoslos modernos, y segundo, el mayor enfoque está en la familia, en cómo educar y formar y preparar a la familia. Mira, estamos preparando un evento con un miembro de la 16ª generación para esta semana en Europa, de una familia de 500 años. Wow. Y este tema lo veníamos discutiendo estos últimos 2 días y él decía, digo una cosa particularmente hace un par de horas, la mayoría del enfoque en el protocolo nuestro era cómo formar la siguiente generación, pero a partir de hace un par de años también nos tocó incluir cómo formar a la generación mayor en muchos de los temas del ámbito de la empresa familiar. Y ahí es donde decimos que hay muchos protocolos, ya hay estudios que tenemos que nos demuestran que no están cumpliendo una función importante ni han tenido una trascendencia como deberían tenerlo. Entonces aquí es donde vemos que hay que tener cuidado, hay que ver qué es lo que llaman protocolo, y hay que ver qué es lo que incluyen esos protocolos. Pero si ese documento es simplemente un compendio de reglas y de acuerdos y no es un mapa de navegación, hay que hacerle un upgrade importante, ¿no? El otro tema es todos los temas jurídicos, los testamentos. Desafortunadamente la pandemia nos confronta a unas cifras de mortalidad que de cualquier manera existen, solo que nadie nos las está poniendo enfrente de nuestros ojos como lo está haciendo la media. Todas las noches uno ve cuántos se murieron, cuántos se contagiaron, cuánto es la ocupación en la UCI, en fin, pero el mundo igual tiene enfermedades, mucha gente se muere de, qué sé yo, de ataque cardíaco, pero nadie nos lo está diciendo todos los días. Entonces, creo que esto también ha impulsado mucho a que las familias tiendan a querer organizar su patrimonio, especialmente los temas testamentarios y sucesorales. Entonces, hemos encontrado, mira, tuvimos un caso impresionante y en esto también hay que tener cuidado. En un país de Latinoamérica, una fortuna por el orden de los $10 billones, en su protocolo de familia decía que había que hacer capitulaciones. Fuimos a revisar las capitulaciones que se habían hecho hace 20 años y estaban mal hechas. Wow. Entonces, en eso también hay que, no simplemente que el protocolo lo diga, sino como dijo Perla, implementar. Yo agregaría también implementar de la manera correcta, ¿no? Y revisar, las legislaciones cambian. Hay que actualizar todo eso. Entonces yo creo que esto también ha sido un tema que nos hemos dado cuenta que la pandemia lo ha puesto en evidencia, muy bien frente de nosotros y sobre todo que estamos tan ligados a familias en tantos países de Latinoamérica
pues no podemos obviamente decir que lo que ocurre en un país es igual a los otros, pero hay circunstancias que sí. Bueno, pero yo quería agregar que no cunda el pánico. Si tenemos un protocolo de familia, ¿qué hacemos? O sea, en un resumen corto de 10 minutos, 15 minutos es muy difícil y puede generar mucho pánico. Tengo mi protocolo de familia, no lo he sacado hace 5 o 6 años, estoy en el 2021 con pandemia, ¿qué debo hacer? Entonces, no debe que no panda el cúnico, como dije antes y como también dije anteriormente. El Consejo de Familia y sus comités hacen parte importante de este proceso. Retomar el protocolo de familia, restablecer esos acuerdos a los que se llegaron, revisarlos, actualizarlos. Es una función del gobierno en la familia, del Consejo de Familia, del comité, como quiera que se nombre. Tenemos empresas de familia que nos digan, no queremos que se llame comité, que estamos llenos de comités y comititis. Ok, perfecto, llámalo de otra manera, reunión de formación, reunión de protocolo de familia, reunión de actualización, pero hay que hacer el trabajo y hay que comprometerse con esto. El acompañamiento, ¿cómo es? El acompañamiento, la implementación, ¿cómo es? Es el acompañamiento, es el seguimiento, es nombrar los responsables, quién va a atender cada tema, cómo lo van a atender, con qué frecuencia van a hacer las reuniones. De eso se trata la implementación, ponerle orden, tiempos, reuniones. Pueden ser reuniones familiares más light, no tiene que ser la reuniotitis, la comititis, pero sí hay que hacer seguimiento y acompañamiento en todos estos procesos para que se lleve a cabo la implementación de un protocolo de familia, actualizarlo y bueno, apoyarlo a través del Consejo de Familia, como lo mencioné anteriormente. Gracias, Pedro. Raúl, bueno, como tú dices, hay que meterse en el detalle, revisar los protocolos, estar actualizado, y eso en todos los aspectos de cualquier organización familiar o no sucede mucho eso, ¿no? Y aprender. No sabemos, hay que aprender. Hay que aprender y documentar y revisar la documentación y revisar, así como tú dijiste, implementar, porque a veces uno se encuentra, y eso en cualquier organización, que se hizo un negocio, se hizo un acuerdo, se hizo un protocolo en el caso de empresas familiares, y cuando te metes en el detalle, entonces es como decía Raúl también, que había errores, o como tú decías, Perla, hay que estarlo revisando de una manera constante. Miren, bueno, todo esto es el legado, de lo que hablábamos anteriormente, esto exacto. Es el legado y es el compromiso frente al legado. Así es. Bueno, tenemos algunas preguntas del público. La primera que tengo es, ¿cómo se puede medir la eficiencia de la junta directiva como medición de resultados? Porque es una muy buena pregunta, porque usualmente se mide a la gerencia, ¿no? Y a la administración, y te quedas en el detalle operativo y administrativo táctico. ¿Cómo medir a la junta, la parte de la estrategia, el aporte de valor? Me parece una excelente pregunta. Mira, esa es una pregunta tan interesante. Yo la pregunta la he venido haciendo hace unos 15 años para acá y la he hecho en foros muy interesantes. Se la he preguntado a profesores de Harvard, se la he preguntado a expertos y profesores de Wharton, se la he preguntado a profesores del IEM de Lausanne, en Suiza. No es una pregunta menor lo que acabas de hacer. Y yo creo que ahí está el secreto de lo que hemos venido desarrollando nosotros en estos temas en estos últimos 15 años. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Simplemente medimos o de alguna manera definimos unos objetivos estratégicos muy claros y creamos para cada caso específico una métrica frente al cumplimiento y el alcance de esos objetivos estratégicos. Casi que diseñamos un algoritmo para cada caso. Y creo que eso ha sido parte de la habilidad nuestra de poder no solo poner en un protocolo de familia que hay que tener una junta directiva con externos, sino qué tipo de externo, cuál es el perfil ideal, en qué momento debe entrar, en qué momento debe salir de la junta, y cómo medimos esto contra la experiencia, el conocimiento, las habilidades que ese personaje externo aporta a la empresa, y en el momento en que deja aportar, cómo lo reemplazamos.
es casi que una microgerencia de los procesos de eficiencia de un gobierno corporativo, lo que hemos logrado desarrollar en estos 15 años. Pero muy concreta la respuesta es: hacemos una métrica personalizada, tailor-made, para cada caso específico, definiendo muy claramente unos objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo, y el cumplimiento de esos objetivos estratégicos, qué tan bien o qué tan mal o qué tan regular lo está haciendo la Junta Directiva. Casi que permanentemente medimos cada reunión de Junta Directiva a la cual facilitamos, vemos el aporte y el compromiso de cada uno de los miembros de la Junta en cada una de las reuniones. No, y es así, y eso en general, lo que no se mide es difícil, o sea, es como difícil ver la efectividad, el logro de los objetivos estratégicos o de lo que el aporte. Siempre hay que buscar estrategias de medición, ya sean cuantitativas o cualitativas, para de que se tiene, o sea, que la persona está contribuyendo. Así que es importante. Perdón, Raúl, ibas a decir. Sí, sí, hay un poco lo que tú dices. Es una gran frase de uno de los grandes filósofos de la administración, que era el profesor Peter Drucker. Él decía que lo que no es medible no es susceptible de mejorar. Exacto. Entonces ahí tenemos que definir métricas para medir indicadores. Y hacer unas métricas, unos indicadores, hacer unos dashboards, hacer una evaluación de cómo vamos con red, yellow, green, o lo que quieran utilizar. Cualquier tipo de medición es válida para ver cómo estamos, y nos da un paraguas de cómo vamos, y brechas, inclusive nos puede dar idea de qué brechas, ¿no? Un análisis de brechas también, hemos logrado los objetivos o no, y así identificar el valor real de cada uno de los que aportan en la Junta. La otra pregunta que tengo para los dos, muy buena pregunta también: ¿cuáles son las características y elementos comunes de las empresas hebreas en el mundo, en la región de Centroamérica Latina? Hay y yo lo extrapolaría, hay una afinidad entre, ¿sabes?, una comunidad con sus empresas familiares, como la hebrea, por decir un ejemplo. Esa sería la pregunta. Mira, no sé, Perla, si me permites primero, pero simpática esa pregunta, muy curiosa. Hemos tenido experiencias con familias judías de México, de Guatemala, de Costa Rica y de Panamá. No hemos tenido familias judías de Honduras, ni de El Salvador, ni de Nicaragua todavía. ¿No? Todavía, o sea, en Panamá hemos tenido bastante experiencia, obviamente Colombia, Venezuela, Ecuador. Yo diría que no hay una característica, bueno, fuera más allá de que todos son de la misma religión, o algunos lo profesan de una manera más ortodoxa, otros más reformista, más conservativa. Yo diría que sí es muy importante, dependiendo del origen, si son sefaradí, si son ashkenazí, si son muy religiosos, si no son tan religiosos. Ahí sí podemos comenzar a hacer una tipificación de cómo manejan parte de sus asuntos. Sin embargo, esto es un tema que a mí me ha apasionado mucho. No solo que estoy interesado en las empresas de más de 200 años, sino particularmente vengo en los últimos años haciendo una investigación sobre las empresas familiares judías en el mundo. Probablemente la más emblemática o la más popularmente conocida es la familia de los Rothschild, que en este momento va por el orden de unas 10 generaciones. Sin embargo, en Yafo, en Tel Aviv, me encontré con una familia de origen yemenita que llevan 12 generaciones de Yemen, ¿no? Y en realidad, más que una empresa familiar grande, es una empresa artesanal. Ellos se dedican a hacer joyería con una especie de filigrana muy interesante. Empresas grandes judías, hay una familia muy interesante en Suecia, que son un gran conglomerado de medios de comunicación.
Y ahí sí comenzamos como a tipificar ese comportamiento de las empresas judías. Desafortunadamente en Europa habían muchas empresas que habían logrado perdurar unas buenas décadas y cientos de años, pero la guerra mundial pues definitivamente acabó, sin ser la mayoría, pero sí acabó con un gran número de empresas familiares. Hay casos emblemáticos un poquito aberrantes, como el caso de Chanel, Coco Chanel, que terminó robándole a unos judíos la empresa textilera. O sea, hay una serie de historias muy interesantes, pero creo que esto da para una conversación solo de ese tema. Porque es apasionante el tema. Bueno, está Steve Lauder también, que tiene su propia universidad también, ¿no? Esa es otra empresa interesante, ¿no? Para analizar. La última pregunta que tengo... Perdóname, Eddie, discúlpame, Perla. quería agregar un tema que me parece valioso e importante sobre la cultura familiar. Independientemente del origen de la familia, la cultura familiar para nosotros como asesores se vuelve el ADN de todo el proceso. Es muy, pero muy importante respetar la cultura familiar por encima de las buenas prácticas que hayan en temas de consultoría para empresas de familia. La familia y su cultura hay que respetarlo por encima de todo, inclusive la base de la creación de la empresa familiar que tanto bienestar trae a la familia, de esa empresa que se fundó con tanto esfuerzo derivado de varias historias de empresas de familia, surge a través de la cultura familiar. Entonces es número uno de respetar es la cultura de cada familia. Y es algo que debemos de extraer con mucho cuidado y respetarlo en todos los procesos. No, y eso es clave. Así como cualquier organización, Perla, que tiene su cultura, ¿no? En la cultura, y más en las empresas familiares. En las empresas de familia, claro. Totalmente distinta a la otra. Y depende, es la creación de la empresa, claro que sí. Depende, va desde los fundadores hasta el legado que se va transmitiendo de generación en generación, y eso obviamente hay que preservarlo porque es como la base. Misión, la visión, los valores, los principios, aplica de la misma manera en una gran corporación X, en una empresa familiar pequeña, mediana, grande, que participa en la bolsa. Es muy importante la cultura familiar. No, eso es importante. Bueno, la última pregunta, antes de pasar al cierre, estamos ya un poquito sobre la hora, pero podemos aprovechar unos minutos más. ¿Podrían definir en forma más, me pregunta del público, podrían definir en forma más simple el gobierno corporativo y cómo debería conformarse? O sea, ellos están pidiendo algo más sencillo. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera un poco más sencilla? Están pidiendo aquí... Bueno, el gobierno corporativo en sí es, digamos, como todo ese conjunto de prácticas y normas en las cuales se aplican para gobernar, entre comillas, yo agregaría correctamente los procesos y todo lo que ocurre en una organización para que ésta pues tenga mayor posibilidad y sea exitosa, ¿no? El gobierno corporativo académicamente está definido como en 3 áreas. Un área que llamamos el área de accionistas. En algunos países lo llaman la Asamblea General de Accionistas. Digamos, ese es un pilar. Hay otro pilar que es la junta directiva o la parte de gobierno de verdad de empresa. Y luego está la parte de ejecución, que es la gerencia y sus diferentes comités, ¿no? El gobierno corporativo lo que trata es de regular la interacción que deben haber entre esos 3 ejes, entre la asamblea de accionistas, la gerencia, su junta directiva, la junta directiva con los accionistas y con la gerencia, y la gerencia con los accionistas y con la junta directiva. Entonces, estas dinámicas que se generan entre esa interacción, esas normas, esas buenas prácticas es lo que están llamando hoy en día el gobierno corporativo, ¿no? Ese es
Básicamente, si lo queremos simplificar rápidamente, es lo que trata el gobierno corporativo es de imponer esas buenas prácticas de la interrelación de esos tres ejes centrales. Y eso es lo que en realidad llaman el gobierno corporativo. No, muy claro y sencillo, que es lo que quería una de las personas que nos estuvo preguntando. No, bueno, Perla y Raúl, primero quiero agradecer enormemente en nombre de Beneibrit, Irving Sapp y Carlos Zelenka. Bueno, aquí nos acompaña Alberto Javiles, por el lado de Irving Sapp como yo. Y bueno, y Natán, que va a dar las palabras de cierre y unos comentarios finales. Yo creo que ha sido un tema muy importante, muy interesante, y no solo para las empresas familiares, sino las organizaciones que tienen a sus clientes como empresas familiares. Es un tema que tiene muchas aristas y creo que es un tema obligado en donde la misma pandemia y estos tiempos de transformación le exigen y retan a estas empresas. Ya estás hablando de algunas casi para su sobrevivencia, otras para salir más exitosas, otras salir más consolidadas. Yo creo que agradecemos el espacio, el aporte. Esta presentación está siendo grabada y bueno, ya inclusive tengo algunos chats de gente que me la está solicitando, se las vamos a hacer distribuir a aquellos y bueno, y los que estén interesados nos pueden contactar si tienen alguna pregunta o nos pueden mandar preguntas o lo que necesiten de este tema tan apasionante y que quizás no es tan abordado y tan conocido para algunos, pero yo creo que es un tema que para cualquier empresa familiar, si quiere mantenerse en el tiempo y mantener su rentabilidad y aprovechar estos nuevos tiempos, más ahora, es materia obligada y de referencia atender estos tipos de temas y orientarse como los consultores hoy que estamos presentando. La que agradezco a Navy también por darnos la oportunidad, donde siempre hacemos este tipo de espacios y creo que ese es un tema diferente que hemos traído. Usualmente hablamos de temas financieros, económicos, de liderazgo, de la comunidad hebrea, de Israel, etcétera. Yo creo que este tema vino anillo al dedo y creo que estamos en un timing perfecto, en donde son temas que recomendamos a estas empresas, son temas que tienen que visitar, revisar y aconsejarse y llevarse y bueno, y consolidar su gobierno corporativo, sus juntas. Así que bueno, quería con eso, Raúl y Perla, pasarle la palabra a Natán para hacer el cierre. Y también después ustedes si quieren hacer algún comentario final, con mucho gusto y adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adelante. Gracias, Daisy. Es difícil, después de dos brillantes exposiciones de dos brillantes conocedores de este tema, poder hacer conclusiones, ¿no? Sin embargo, yo tenía algunos pequeños comentarios que preferí dejarlos para el final y que de alguna manera respaldan lo afirmado tanto por Perla como por Raúl. Pero también quería destacar que este tema de las empresas familiares tiene básicamente dos columnas que están muy bien explicadas por ambos. Está la columna, vamos a decir, propiamente familiar, donde está de por medio las generaciones que van a subsistir después de la fundación, como está también el tema propiamente empresarial o financiero, muchas veces de crecer. Obviamente que cuando se constituye una empresa familiar, se hace bajo el esquema en principio, ¿verdad? De no asumir riesgos, porque es el patrimonio de una familia, no se está invirtiendo en la bolsa, no se está colocando dinero a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero entonces se dan dos fenómenos importantísimos, dos fenómenos que son retadores. Está el aspecto que maneja muy bien Perla, que es el aspecto psicológico, el aspecto que yo llamo aguas adentro de la empresa familiar y sobre todo a la referencia que hiciste, Perla, de la cultura familiar, aunque tenía una pequeña acotación al respecto. Y luego la parte propiamente empresarial, organizativa y con obra escrita muy interesante por parte de Raúl, que ameritaría, como incluso tú lo sugeriste, Raúl, otro conversatorio sobre estos temas de más detalle, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que también estamos viviendo una época muy importante donde la empresa familiar de alguna manera se potencia. Es decir,
no solamente por la crisis económica que ha vivido y que está viviendo el mundo y por la pandemia, que no se sabe cuál va a ser su resultado final, sino porque, como muy bien tú lo aclaraste, Perla, esto ha incidido en un acercamiento mayor a nivel de los grupos familiares. Sin embargo, y esto queda en el aire, si no ahora para un conversatorio posterior, cuando se habla de la cultura familiar, donde sin duda hay que respetar ciertos patrones, ciertas normas, y cada familia es un mundo, ¿no? Que, pues, así como en cada país, cada familia tiene una dinámica distinta. Se han dado casos, y seguramente ustedes lo conocen, donde el fundador, que por lo general es el padre o el abuelo, resulta que no se ha actualizado, mientras que el hijo, el nieto, asumen la actualización o la, eh, vamos a decir, modernización de la empresa, y muchas veces vienen choques, y entonces se dan casos en que he sabido de casos en que, por ejemplo, el padre, ya sea el padre, el abuelo, el fundador, él es la última palabra. Es decir, hay como una especie de cultura familiar de que él es la última palabra, aunque él no tenga para ese momento la competencia, vamos a decir, profesional o de negocio que soporte esa toma de decisión. Pero bueno, eso es un punto simplemente que lo dejo allí. Yo quería también, a manera de conclusión, ir rescatando muchas de las cosas importantes que se señalaron. Tengo entendido, y si no, pues pueden corregirme, de que casi un 65% de las empresas a nivel mundial son de carácter familiar. Es decir, no sé si está errado esta información, pero sin duda alguna evidencia la potencialidad, tanto pequeñas, medianas como grandes. Por otro lado, es interesante saber que los cambios que se han operado en los últimos 30 años, quizás más, que nos han llevado a la digitalización de la información, eso ha influido notoriamente, como ustedes muy bien también lo señalaron. Ha influido porque no siempre los fundadores de hace 20, 30, 40, 50 años, imagínense el caso que citaba Raúl de la empresa Gemini, se han actualizado. Entonces llega un momento en que nace el conflicto. Surge el conflicto entre la generación actualizada tecnológicamente y la generación fundadora. De ahí pues el reto. Yo creo que lo importante es que hacen un binomio excelente, Raúl y Perla, en atender cada particularidad de este tema que no es nuevo, el de la empresa familiar, pero que genera sin duda muchos conflictos a nivel interno y a nivel externo. Por otro lado, dentro de las excelentes exposiciones, también recibí, porque de alguna manera uno siempre tiende como a documentarse previamente, y hay empresas que tú las señalas, Raúl, en tus escritos, en lo que has escrito, hoy en día son empresas poderosísimas, pero que tuvieron un origen familiar. Eso también es importante destacarlo. Walmart, Ford, Comcast, BMW, aunque la familia que la ocupa ahora es distinta, y hasta la misma Toyota, tengo entendido. Ahora, con esta situación de la pandemia y del COVID-19, también es cierto de que, aunque se ha puesto muy en boga el teletrabajo y la digitalización, muchas, que es ya la parte financiera a la que tú hacías referencia, Eddie, se han acogido a una especie de expediente de regulación temporal de empleo, lo que se llama un ERTE, y a una serie de moratorias. Pero sí pienso, a manera ya de conclusión, de que en estos momentos la empresa familiar ofrece un escenario que difícilmente lo puede ofrecer una empresa globalizada o una empresa que esté en la bolsa por los riesgos que ello implica. De ahí entonces que esta sería una de las conclusiones. El otro tema que me imagino es importantísimo, y a manera de conclusión también lo señalo, es el relevo generacional. Y toda empresa, por pequeña, mediana o grande que sea, tiende a crecer. O sea, al crecer también puede llegar un reto de internacionalización, nuevas tecnologías. Entonces de allí entiendo la flexibilidad, la innovación, la capacidad de adaptación. Pero siempre creo que al inicio de cualquier empresa familiar estará la aversión al riesgo, es decir,
se constituyen familiarmente porque hay empatía. Es preferible estar con gente que uno conoce, a la que le tiene afecto, pero sin que ese afecto muchas veces llegue a afectar una toma de decisión oportuna y necesaria. Así que las ventajas son muy obvias, y también los conflictos no resueltos que se pueden presentar, fracaso de liderazgo, falta de objetivos comunes, etcétera, etcétera, pero que a la larga deben ser rescatables. Así que yo, en nombre de B'nai B'rith y de la Logia Carlos Elenca, que me honro en presidir, ha sido para mí un privilegio estar en este conversatorio, y estoy seguro que este sería un primer conversatorio. Yo sería partidario de que continuara este tema que es apasionante, y siempre pues con la excelencia y el conocimiento de quienes han intervenido como Perla y Raúl. Así que bueno, muy agradecido, y también agradecido a B'nai B'rith por habernos dado esta oportunidad, y bienvenidos permanentemente a este escenario. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos comentando. Bueno, ya tendremos algún otro conversatorio adicional del tema. Raúl y Perla, muchas gracias a todos entonces. Gracias, muy amables. Bueno, un abrazo. Se cuidan, por favor. ¿Cómo no?